Hola, soy Santos Garrido. Bienvenida al episodio 8 de la tercera temporada de Podcastinitis, donde vamos a hablar acerca del mejor momento para lanzar un podcast, si es este el momento para lanzar tu podcast y cómo puede beneficiarte en tu estrategia de marketing. Si eres un profesional o una empresa con una estrategia de marketing en línea, entonces es probable que ya hayas considerado la idea de crear un podcast. Pero si aún no estás seguro de si deberías o no tener uno, sigue escuchando. Bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Primero hablaremos de las razones por las que deberías tener un podcast. En primer lugar, los podcasts son una forma efectiva de llegar a una audiencia más amplia. A diferencia de los blogs o las redes sociales, los podcasts pueden ser escuchados en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto significa que tus oyentes pueden escuchar tu podcast mientras conducen, hacen ejercicio, cocinan o realizan cualquier otra actividad. En segundo lugar, los podcasts son una excelente manera de establecer tu autoridad y demostrar tu experiencia en tu campo. Al crear un contenido de alta calidad y brindar información valiosa a tus oyentes, puedes mostrarles que eres un experto en tu área y que tienes el conocimiento y la experiencia para respaldar tus afirmaciones, ¿verdad? Esto, a su vez, puede ayudarte a construir una base de seguidores leales que confían en ti y están dispuestos a seguirte a donde sea que vayas. En tercer lugar, los podcasts son una forma efectiva de generar tráfico hacia tu sitio web y mejorar tu SEO. Si bien los podcasts en sí mismos no pueden mejorar directamente tu ranking en los motores de búsqueda, pueden ser una excelente manera de generar backlinks y menciones en línea. Al mencionar tu sitio web y compartir enlaces a tu contenido en cada episodio, puedes dirigir a los oyentes hacia tu sitio y aumentar el tráfico. En cuarto lugar, los podcasts son una forma de marketing relativamente económica, a diferencia de otros medios de marketing como la publicidad en línea o la producción de vídeos. Los podcasts no requieren de grandes presupuestos. Todo lo que necesitas es un micrófono, una conexión a internet y un poco de tiempo para grabar y editar tus episodios. Hablemos de cómo puedes utilizar un podcast en tu estrategia de marketing en línea. En primer lugar, puedes utilizar tu podcast como una herramienta para promocionar tu expertise y mejorar tu imagen de marca. Al hablar de temas relevantes en tu campo, puedes demostrar tu conocimiento y experiencia, ¿verdad? Lo que puede ayudarte a atraer nuevos clientes y mejorar tu reputación. Por otro lado, puedes utilizar tu podcast como una forma de duplicar tu exposición en las redes sociales. Al compartir tus episodios en plataformas como Twitter, LinkedIn y Facebook, puedes llegar a una audiencia aún más amplia y generar más tráfico hacia tu sitio web. Además, puedes utilizar las redes sociales para interactuar con tus seguidores y fomentar eso que llamamos la discusión social en torno a tus episodios. Y por último lugar, puedes utilizar tu podcast como una herramienta de investigación de mercado. Al recopilar comentarios y opiniones de tus oyentes, puedes obtener información muy valiosa sobre sus necesidades y sobre esas preferencias que tienen, ¿no? Lo que puede ayudarte a adaptar tu oferta de productos o servicios para satisfacer mejor sus necesidades. En resumen, si eres un profesional o una empresa con una estrategia de marketing en línea, entonces deberías considerar seriamente la idea de tener un podcast. Los podcasts son una forma efectiva y económica de llegar a una audiencia más amplia, establecer tu autoridad, como te he dicho, y demostrar tu experiencia en tu campo. Oye, además, generas tráfico hacia tu sitio web y mejoras tu SEO. Puedes utilizar tu podcast como una herramienta de marketing para promocionar tus conocimientos, tu propuesta de valor y mejorar tu imagen de marca. Duplicar tu exposición en las redes sociales e incluso, oye, como una herramienta de investigación de mercado.
Ahora que conoces las razones por las que debes tener un podcast y cómo puede beneficiarte en tu estrategia de marketing, es hora de empezar a crear el propio tuyo. Pero ¿cuándo es el mejor momento para lanzar un podcast? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo. Oye, mira, yo querría lanzar un podcast, pero ¿estoy preparado? ¿Este es el mejor momento? Mira, yo les digo, mira, en la era digital actual, los podcasts se han convertido en una forma popular de consumir contenido y expresar ideas. Cada vez más personas están interesadas en crear sus propios podcasts, pero a menudo se preguntan cuál es el mejor momento para lanzarlos. En este podcast exploraremos diversos factores que debes considerar al determinar cuándo es el momento adecuado para lanzar tu podcast. El primer aspecto clave a tener en cuenta es la planificación. Antes de lanzar un podcast es esencial tener una idea clara del tema y el enfoque del programa. Además debes elaborar un plan de producción que incluya, la frecuencia de publicación de los episodios, cada cuánto voy a publicar, cuánto van a durar estos episodios, voy a tener o no invitados. Y una vez que hayas definido estos elementos, podrás establecer una línea de tiempo realista para el lanzamiento. Esto te va a ayudar mucho a darte cuenta del esfuerzo que vas a necesitar, más grande, más pequeño, mínimo o máximo, para poder tener un podcast serio. No se trata de, tengo un podcast porque ya he creado el canal y cada vez que me apetece lanzo un capítulo. No, querido, querida, eso no es así. Cada vez que te apetezca, no. Si tu podcast es semanal, tienes cada semana que lanzar tu episodio. Si es diario, tienes que lanzarlo todos los días. Esto no es harto difícil porque no tienes que liarte una vez al día a grabar, sino dedicar al cabo del mes un espacio de tiempo para grabar, 20 píldoras de 5 minutos, ¿vale? Que estamos hablando de 2 horas como mucho. O a grabar, pues, por ejemplo, si haces uno semanal de 20 minutos, pues estamos hablando de 80 minutos. Menos de una hora y media, ¿verdad? Otro factor importante a considerar es la audiencia objetivo, ese oyente ideal. Antes de lanzar tu podcast es útil, ¿vale?, tener una idea de a quién te diriges y cuál es el mercado objetivo. Si bien es tentador querer llegar a la mayor cantidad posible de personas, es mejor enfocarte en un nicho específico. Esto te permitirá conectar de manera más real y efectiva con tu audiencia y establecer una base sólida de seguidores leales. Yo siempre lo digo, esto es como irte a pescar. Yo no me he ido a pescar en mi vida, pero bueno, es un símil que entendemos todos, ¿verdad? Si tú te vas a pescar a un río con tu barca y cada 2 minutos, porque no pescas, cambias de sitio, al final te vas a casa y tienes que pasar por el supermercado a comprar pescado suyo. Es decir, esta es mi zona, este es mi nicho y aquí es donde quiero pescar, ¿verdad? Es fundamental tener en cuenta la calidad del contenido. Antes de lanzar tu podcast, asegúrate de tener suficiente contenido de alta calidad para al menos los primeros episodios. Yo siempre aconsejo, si vas a lanzar un podcast en el mes de septiembre, el día 1 de septiembre tienes que tener grabados todos los podcasts que vas a publicar en septiembre. Y además tienes que tener un calendario de contenidos, de grabación, de publicación, para saber todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que publicar en octubre. ¿Cuándo vas a generar, a producir el contenido de octubre? Pues evidentemente en septiembre. Otro aspecto relevante es la promoción, ¿vale? De nada vale que tengas un podcast si no lo promocionas. Antes de lanzar tu podcast debes tener una estrategia de marketing clara para difundirlo y de esta forma, atraer a los oyentes a los que te diriges. Puedes utilizar las redes sociales, el correo electrónico y, otros canales de comunicación para dar a conocer tu podcast y generar expectación antes del lanzamiento. Además, considera la posibilidad de colaborar con otros podcasters o influencers en tu industria para ampliar tu alcance y atraer a una audiencia más amplia. La entrevista, cuando se le haces a alguien, pues ese alguien difunde la entrevista, con lo cual llegas a su audiencia y también es un favor grande el que tú le haces a esa persona o profesional porque tu audiencia lo va a conocer, ¿eh? Es un win-win. El momento de lanzamiento también es importante. Si tienes un tema o un enfoque estacional en tu podcast, es recomendable lanzarlo en el momento adecuado del año. Por ejemplo, si tu podcast se centra en el mundo del cine, puede ser beneficioso lanzarlo durante la temporada de premios o antes del estreno de una película muy esperada. Esto ayudará a generar interés y atraer a los oyentes que están más involucrados en este tema en particular. En resumen, el mejor momento para lanzar un podcast es cuando hayas realizado una planificación adecuada, identificado tu audiencia objetivo, hayas creado contenido de calidad, establecido una estrategia y de promoción efectiva, considerando el momento adecuado en función de tu tema.
no hay una respuesta única para todos. Es una lástima, ya que, oye, cada podcast es único y, oye, requiere pues de una evaluación individual y de un trabajo previo. Esto no es, oye, tengo una idea y la lanzo, ¿no? Sin embargo, al considerar estos factores de los que te acabo de hablar, estarás en una posición sólida para lanzar tu podcast con éxito y captar la atención de tu audiencia. En conclusión, los podcasts pueden ser una herramienta increíblemente poderosa para cualquier empresa o profesional que busque mejorar su estrategia de marketing en línea. ¿Vale? Ofreces contenido de calidad, demuestras tu expertise, aumentas visibilidad, estableces relaciones más significativas con tus oyentes. Un podcast puede ayudarte a lograr tus objetivos de marketing de manera rápida y económica. Si aún no has conseguido la idea de tener un podcast, te animo a que lo hagas y veas cómo puedes beneficiarte tú y tu negocio o, bueno, simplemente, bueno, pues tu carrera profesional. ¿Quieres más? Pues lo vamos a tener en los próximos capítulos, ¿verdad? De Podcastinitis. Y en definitiva, si quieres más, te animo a que entres en santosgarrido.com, esa web de podcasting, metapodcasting, donde vas a encontrar contenidos, vas a encontrar descargables, vas a encontrar recursos para que lances de forma gratuita, yo aquí no cobro nada, de forma gratuita tu podcast. Si ya quieres avanzar un poco más y tener un podcast un poco más profesional, alineado con una estrategia de marketing, entonces tengo muchos servicios para ayudarte, pero por lo pronto entra, suscríbete, descárgate el contenido que tengo y nada, háblale de mí a la gente que creas que puede interesarle el mundo del podcasting. Búscame en LinkedIn, en redes sociales y nada, te espero en el próximo capítulo, que será el 9, en Podcastinitis. Y nada, un fuerte abrazo y gracias por llegar hasta este punto del episodio.